vimos en las anteriores. Esta práctica se llama determinación de la toxicidad de muestras de agua por un método bacteriano, ¿no? O por un método bacteriológico. En este caso, primero tenemos que platicar acerca de lo que es un contaminante y qué es la contaminación, porque ya en este último bloque son temas que ustedes tienen que revisar. Entonces, ya como tal, la ecología microbiana ya aplicada nos va a ayudar a utilizar a los microorganismos para poder detectar sustancias que estén causando algún efecto en otros organismos superiores. Por ejemplo, pueden ser peces, puede ser el humano, puede ser animales. Y también checar que algunas sustancias como los plaguicidas pues se puedan degradar, sean biodegradables. Entonces existen pruebas que nosotros podemos aplicar para saber si estos compuestos son biodegradables o no lo son, o si hay sustancias en el agua que nos puedan causar algún efecto negativo sobre la fauna o la biota que está ahí presente. Y aquí ya empezamos a hablar primero de qué es un contaminante, porque para llegar al término de toxicidad, pues tenemos que saber qué es un contaminante. Entonces, un contaminante es una sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece, o puede pertenecer a ese medio también, pero la concentración a la que ya va a estar va a causar un efecto adverso, tanto para la salud, por ejemplo, de los humanos o de los animales, y también va a causarle al medio ambiente algún efecto negativo. ¿Se acuerdan que montamos columnas de Winodrasky? Y en esas columnas ustedes podían agregar detergente o podríamos agregar sacarosa, si lo recuerdan. En el caso del detergente, ahí había un efecto muy notable en esta columna de Winodrasky. Y en este caso sería un compuesto que no pertenece al ambiente, pero lo estamos agregando en la columna a una concentración a la cual va a haber un efecto que es muy notable con respecto a la columna testigo, que no se le agrega más que el sulfato de calcio. Y en el caso de la sacarosa, pues la sacarosa es un compuesto natural, ¿no? Nosotros lo consumimos, es un compuesto que tiene carbono y que se puede asimilar y se rompe primero con unas enzimas y después ya se puede utilizar por los microorganismos. Entonces, ¿qué sucedía ahí cuando agregábamos esa sacarosa en una concentración más elevada? Había un efecto en el ambiente, en ese microcosmos que teníamos presente, que era nuestra columna de Winodrasky. Entonces, los contaminantes pueden ser sustancias que no pertenecen al ambiente o que pueden estar ahí, pero que a una concentración más elevada, pues va a causar algún efecto. La contaminación, por lo tanto, es el deterioro de la calidad del ambiente, porque introducimos algo que no estaba a esa concentración en este tema. Entonces ahora va a haber un efecto por haber agregado esa sustancia. ¿Ustedes creen que el medio ambiente tenga la capacidad de resiliencia, que ese concepto ya lo vieron al inicio del semestre? ¿Se puede recuperar? ¿Se puede ese ecosistema tratar de no eliminarlo, pero amortiguar el efecto de esa sustancia que se agregó? Sí. Sí se puede, ¿verdad? Pero también a ciertas cantidades de ese contaminante se puede amortiguar el efecto. Y en el ambiente, pues vamos a encontrar también microorganismos que puedan tener enzimas que van a degradar esas sustancias. ¿Sí? ¿Por qué es importante en la ecología, pues, estudiar este tipo de contaminantes, ver cuál es el efecto? Sobre todo porque pues va a haber una afección hacia la salud de los seres humanos, pero también puede afectar a los animales y también se puede afectar los cultivos. En el caso del humano, pues podemos tener enfermedades tanto gastrointestinales como enfermedades respiratorias cuando aumenta la cantidad de contaminantes, por ejemplo, en el aire, ¿no? Que pueden ser partículas en suspensión, aumentan los gases que son
pertenecientes también a compuestos orgánicos volátiles. Todo eso pues nos va a causar una enfermedad, todos los contaminantes que están suspendidos en los gases. Entonces causan un efecto negativo. En el caso del suelo, pues si no se degradan esos plaguicidas que estamos utilizando para poder obtener una buena plantita que nos vamos a comer, una lechuga, por ejemplo, pues también ahí vamos a estar consumiendo esas sustancias que van a tener un efecto negativo sobre la salud de las personas. Y en el caso del agua, pues ahí también se van a vertir muchas sustancias contaminantes, por ejemplo, en la producción de la ropa, sobre todo. Creo que ya les platicaban en algún momento que cuando se están fabricando los pantalones o la mezclilla, pues ahí se genera pues mucha contaminación para el agua. Entonces todas esas sustancias que se van ahí, que se vierten en el ambiente natural, pues van a tener un efecto. Y ahora bien, ¿qué es un compuesto tóxico? Y ahí les puse una imagen porque actualmente pues tóxico lo utilizan mucho para referirse a sus relaciones, ¿no? Que la persona es tóxica y tienen sus parejas tóxicas. Pero antes de que se usara este término de esa manera, pues tóxico es una sustancia ajena a un organismo vivo que puede interferir con alguna función de este organismo. ¿Y qué le va a causar? ¿Algún efecto? Que puede ser mínimo hasta la muerte, ¿no? Ahorita ya ustedes se ríen y dicen, no, pues que mi relación es tóxica, pero no saben ustedes si les puede causar hasta la muerte. En el caso de estos compuestos que son tóxicos y que están en el ambiente, a cierta concentración pueden tener un efecto negativo sobre nuestro organismo. Y ahora bien, pues si ya sabemos que es un compuesto tóxico, acuérdense que lo tóxico puede ser desde algo natural que existe ya en el medio ambiente, pero que a una cantidad pues determinada va a causar un efecto. En este caso la toxicidad va a ser la cantidad de una sustancia que bajo un conjunto específico de condiciones o como viene en su manual, que va a ser una propiedad en este caso se refiere a las aguas, ya como tal, de las aguas residuales, que puede manifestarse cuando el componente que está en esa muestra de agua está en una concentración adecuada para causar un efecto negativo sobre los organismos que están ahí, que son acuáticos. Nosotros vamos a ver la toxicidad, pero sobre todo en ambientes acuáticos y en un ambiente acuático dulce, que es el que estamos evaluando, que son en este caso las estaciones del río, en las cascadas. Y también pues con un tiempo dado y que va a causar un efecto sobre una especie específica. Por ejemplo, la toxicidad, sobre todo, ¿por qué nos va a interesar estudiarla? Porque va a afectar al hombre, ¿verdad? Y entonces se tienen que desarrollar métodos que nos ayuden a determinar esa toxicidad, en este caso en las muestras de agua. Acuérdense que hay una materia que se llama toxicología y ahí se ve el efecto de muchas sustancias. Aquí en este caso nos vamos a enfocar a la toxicidad de muestras de agua. Y en el caso de la toxicidad en muestras de agua, pues se pueden utilizar varios indicadores o bioindicadores, porque por ejemplo, si a mí me interesara saber qué sustancia está ahí, ¿qué tendría que hacer? Que no lo vamos a hacer en la práctica. Y ahí se los mencionan en la introducción. ¿Sí la leyeron o no la leyeron? Para que yo conozca exactamente qué compuesto tóxico está presente en una muestra de agua, ¿qué pueden hacer? O imagínense. Esta práctica es muy cortita en el aspecto de la explicación, pero se puede sacar mucha información de aquí. ¿Qué harían? Imagínense que ustedes ya tienen los conocimientos de ecología microbiana. Aquí ya estamos terminando el semestre. Entonces los contratan porque resulta que en un lago, a lo mejor en Puebla, que tenían carpas, un día amaneció y todas las carpas estaban muertas. Y son de repente notas que aparecen en el periódico o ya las ven en internet, ¿no? En la presa o en el lago tal,
aparecieron muertos las carpas de ese sitio. Entonces se contrataron a los alumnos de QVP de cuarto semestre para saber qué está sucediendo en ese cuerpo de agua. ¿Qué harían ustedes? Ya tienen conocimiento de las prácticas anteriores, aquí ya vamos a aplicar lo que aprendieron. ¿Qué harían? ¿Una cromatografía? Podrían hacer una cromatografía para saber qué compuestos hay ahí. Con los conocimientos que ustedes ya adquirieron, ¿qué le medirían a ese cuerpo de agua? A lo mejor ustedes me van a decir, lo divido en estaciones, ¿no? O divido, no sé, dependiendo del área o la superficie de ese lago, porque les estoy diciendo que es un lago, pues voy a dividirlo y voy a tomar muestras. A esas muestras de agua, ¿qué le van a medir? ¿Qué le medirían? Ustedes ya conocen. Podemos medirle la cantidad de oxígeno disuelto. Ajá, vamos a medir el oxígeno disuelto. ¿Y por qué el oxígeno disuelto, compañerita? Porque si no hay oxígeno, bueno, una cantidad de oxígeno presente en el cuerpo de agua, pues los peces se van a morir. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando, no? Si hay un oxígeno, ¿qué sucede? Pero resulta que ese cuerpo de agua tiene niveles de oxígeno de 6.5, vamos a ir poniéndole ahí, miligramos sobre litro. Ya midieron el oxígeno disuelto. ¿Qué otra determinación harían en ese cuerpo de agua? ¿Medir el pH? Ajá, mediríamos el pH. El pH de un cuerpo, de un lago, más o menos estará entre ¿qué? Imagínense, un 6 un 6 le vamos a poner. Entonces ni está tan ácida, pero tampoco está alcalina el agua de ahí, de ese lago. Ya tienen el pH. ¿Qué otra cosa le van a medir? Para saber por qué se murieron todos esos peces. Están ahí flotando y ya los retiraron. Determinación de sulfatos. De sulfatos, pero eso no lo hicimos nosotros en el laboratorio, algo que lo hayamos hecho o lo hayamos revisado en nuestras prácticas. ¿Qué más le midieron al agua? Ya se les olvidó, acuérdense, ya estamos acabando, ya nada más 2 prácticas y terminamos este curso. Allá al inicio del semestre, cuando hicimos la práctica número 2 y número 3 y luego la número 4, ¿qué determinaciones hicieron? Y todas esas prácticas trabajamos muestra de agua. Ya no se acuerdan, alumnos. Maestro, ya se les olvidó a nuestros alumnos todo lo que vimos. No hay problema, ya es ventaja porque para el siguiente semestre ya van a recordar ahora sí. A ver, ¿puede ser también indicadores de contaminación fecal? A lo mejor sí, pues para saber si se están virtiendo por ahí también aguas residuales, ¿no? Domésticas. Puede ser. Vamos a medir los coliformes, ¿verdad? Los coliformes. ¿Qué más? Acuérdense que tenemos determinaciones fisicoquímicas y microbiológicas. De temperatura y también hicimos de conductividad. La temperatura, la conductividad no la hicimos, pero ¿qué sí prueba realizamos? ¿La demanda bioquímica de oxígeno? La demanda bioquímica de oxígeno que se asociaría con el oxígeno disuelto, ¿verdad? También ahí podríamos ver qué está sucediendo. Si se está consumiendo muy rápido ese oxígeno porque hay una demanda bioquímica de oxígeno alta. Entonces, ese es otro dato importante en el que ustedes pueden pensar porque los contrataron para ver qué sucedió. Pero resulta que todas esas determinaciones están dentro. Y también miden ustedes bacterias mesofílicas aerobias. ¿Qué más midieron en la práctica 4 antes de que yo se los diga? Hongos filamentosos y algas. Hongos filamentosos y algas. Pero resulta que las algas no las encuentran en buena cantidad. Está como en la práctica que nosotros realizamos. Casi no hay algas, no hay productores primarios. Y bacterias mesofílicas aerobias también están bajitas. ¿Qué pensaríamos? Porque las determinaciones fisicoquímicas están adecuadas.
vamos a suponer que la demanda bioquímica de oxígeno nos sale entre 50 y 70. O sea, tampoco es muy alta como en las determinaciones que ustedes realizaron en esta, bueno, sí, en esa práctica número 2, los datos que les dieron salían algunas determinaciones mucho más altas. La temperatura es de 17.5, el pH es de 6, el oxígeno disuelto es de 6.5 y resulta que sus carpas sí podían estar ahí vivas, no se tenían por qué morir. De coliformes, pues sí encuentran que sí hay coliformes fecales y resulta que cuando cuantifican bacterias mesofílicas aerobias y nos vamos a ir a las algas, pues no encuentran que hay muchas. ¿Qué pensamos? ¿Puede ser eutrofización? Eutrofización, pues no necesariamente, porque no están las algas ahí en cantidades elevadas. Les estoy diciendo que no tenemos gran cantidad de algas. ¿Hay baja productividad primaria? Hay baja productividad primaria, pero ¿por qué creen? ¿Qué les estará pasando a esas alguitas que son eucariotas? Probablemente haya mayor contaminación por contenido fecal. O sea, si mal no recuerdo, los hongos podían utilizar lo que era la materia orgánica y de la contaminación fecal podrían obtenerlo. Y por eso es que encontramos también menor cantidad de bacterias mesofílicas y de algas. Y de algas, pues no necesariamente, porque acuérdense que esos hongos filamentosos que cuantificamos, decíamos que no eran autóctonos, sino eran alóctonos, pertenecían al ambiente del suelo y que a lo mejor por el movimiento del aire los dispersa y caen ahí en, en el lago, ¿no? Entonces ese dato no lo estoy tomando en cuenta. Pero ¿qué sí puede haber en ese lago que no estamos considerando y que vamos a ver en esta práctica? Que también, junto con esos residuos domésticos, esté entrando a ese cuerpo acuático pues alguna sustancia tóxica que esté causando un efecto directo sobre esos organismos que están ahí, que serían los peces y en el caso de los microorganismos, las bacterias mesofílicas aerobias y las algas, ¿no? Que ya no permiten que estén y que se puedan detectar en una cantidad, pues digamos, normal, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, de las bacterias mesofílicas aerobias, si estaban 10 a la 5, a lo mejor ya nada más encontramos 10 a la 1, 10 a la 2, algo está sucediendo. Y de algas, si encontramos 10 a la 1, y resultaba que ahí antes se podían cuantificar algas en niveles de 10 a la 4, a la 5, pues estaban, sí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces tendríamos que buscar si hay alguna sustancia tóxica ahí que esté causando un efecto de toxicidad aguda. ¿Qué es eso de toxicidad aguda? Cuando está en esa concentración adecuada esa sustancia tóxica, va a causar un efecto negativo. Y aquí es donde esta parte de la toxicidad nos empieza a hablar acerca de lo que es una concentración, tóxica que se puede determinar al 50%. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. ¿Y cómo puedo saber yo qué está pasando ahí? Pues ya desde tiempos, o bueno, ya tiene tiempo que se utilizan pruebas y organismos para saber si hay una contaminación ambiental por sustancias tóxicas. Y hay diferentes organismos indicadores de esa contaminación. Aquí les estoy poniendo una imagen de esto que está aquí. ¿Sabe alguien de ustedes cómo se llama? Ese organismo que les pongo ahí que se ve que tiene adentro unos huevecillos y parece una pulguita, ¿no? Y es una pulga de agua. ¿Alguno de ustedes alguna vez la había visto? Sí, Sí. ¿Cómo se llama? Su nombre científico, a lo mejor se acuerdan. Su nombre científico no, solo recordaba que se llama pulguita de agua. Bueno, esa es una Daphnia magna. Y también tenemos aquí a una trucha arcoíris. Entonces existen organismos que se pueden utilizar para poder saber si hay alguna sustancia tóxica ahí en el agua. Y en la parte de abajo, aquí donde se ve unos tubos Eppendorf con luminiscencia, pues también se pueden utilizar microorganismos para hacer estas determinaciones.
Hay ventajas y desventajas del utilizar organismos macroscópicos con respecto a los microscópicos. Ajá. En el caso de las truchas, pues se pueden utilizar para saber si el agua que está ahí en ese lago, pues tiene alguna sustancia, que cause algún efecto sobre ella y que a lo mejor la mate, ¿no? Y ya no va a estar ahí presente. Pero ¿cuál es una desventaja del uso de las truchas? Que sí se hacía antes de esa manera. Pues requieres tener a la trucha en cierto estado de crecimiento. Y aparte la cantidad de muestra, ¿cómo va a ser? De muestra de agua. Mucha. Pues mucha, ¿verdad? No es tan factible llevarnos ahí en las truchas o estar transportando la muestra de agua. Entonces se empezaron a generar pruebas con organismos microscópicos, como es el caso de Daphnia magna, que es la pulguita de agua. Ahorita les voy a poner el video en el que se van a tener a los neonatos de esa Daphnia. Entonces ahí está embarazada, se hace que tenga sus neonatos, las pequeñas Daphnias, y esas Daphnias tienen movilidad. Y lo que se hace es medir cuántas Daphnias pues ya se van a dejar de mover, porque es una de las pruebas que se realiza de manera cotidiana en toxicología. Y en la escuela, en el área de biología, ellos tienen esa prueba. Esta prueba está normada y se puede utilizar como una prueba para medir la toxicidad en cuerpos de agua. Entonces está interesante, pero imagínense, será sencillo, porque tienes que tener a las Daphnias embarazadas, ¿verdad? Y parece ser que estos neonatos pues tienen que tener por lo menos de 24 horas de haber nacido. Y luego hay que separarlos y ponerlos en los pocitos en el cual vamos a tener las muestras. Se hace la dilución de la muestra de acuerdo a la concentración que se pueda tener ahí de la sustancia tóxica. Y después se evalúa cuáles quedaron ahí inmóviles y se hace el cálculo de la toxicidad. ¿Creen que sea también sencillo realizarlo? No, también ha de ser complejo. También es un poquito complicado y el personal debe de estar capacitado y tiene que saber trabajar con las Daphnias, ¿verdad? No vaya a resultar que se dejaron de mover porque se les murieron los neonatos. Tienen ciertas características, hay que hacerlo con cuidado. Y con estos problemas de las desventajas que tiene al trabajar con estos organismos, pues entonces se sugirió, ¿no? Ahí ya entramos los microbiólogos, en establecer algunas pruebas en las cuales podamos utilizar a microorganismos. En el caso de Vibrio fischeri, pues se emite una bioluminiscencia, que es lo que les estoy representando aquí abajito, y les dejé los videos también ahí de otra prueba en la que se utiliza Escherichia coli y para que la puedan revisar. Entonces, en el caso de los organismos que producen bioluminiscencia, cuando está presente alguna sustancia tóxica, pues se inhibe esa luminiscencia y eso es lo que se va a evaluar y se hace esa determinación y un cálculo y sabemos si hay o no sustancias tóxicas. ¿Creen ustedes que con estas pruebas, con estos organismos indicadores, podamos saber qué sustancia es la que está causando ese efecto de toxicidad aguda? ¿Se podrá saber? Ay, si me escuchan o ya me desconecté yo, no sé. Ya no alcancé a escucharla, profesora. ¿Cómo? Perdón. Ya no alcancé a escucharla. Que si creen ustedes que al usar tanto a Daphnia, a las truchas o a los microorganismos vamos a saber cuál es la sustancia que está causando esa toxicidad aguda. Que yo les diga, es fenol lo que está causando esa toxicidad. Puede que sí. O es un derivado del petróleo. No vamos a saber, porque para eso, me decían los compañeros, podemos hacer una cromatografía o podemos hacer ¿qué otra determinación? Una espectrometría de masas, por ejemplo, y ahí sí vamos a conocer qué sustancias están en el agua, pero estas pruebas lo que hacen es evaluar si puede haber un efecto sobre los organismos vivos superiores, por ejemplo, en el caso de los peces que se murieron, o en el caso del humano o de los animales que si nos tomamos esa agua nos puede suceder algo. Pues sí, porque hay un efecto tóxico en los otros organismos que se evaluaron. Entonces estas pruebas
se tienen que realizar en organismos que tengan alguna enzima que tengamos en común para ver si realmente pues va a tener un efecto sobre nosotros, sobre el humano. Ujú. Ahora les voy a poner este video. Me dicen si escuchan el audio. ¿Sí se escucha? No, profesor. No, No. ¿No se escucha el audio? Bueno, entonces se los voy a ir platicando. ¿Se puede escuchar? ¿o quieres que lo presentemos nosotros? Sí, les voy diciendo. Porque te cortas también. Ay, mejor no me di- Bueno, entonces vamos a verlo. A ver, para que no se corte, lo voy a poner y van a ir leyendo lo que dice, porque sí tiene el audio. Ya después ustedes en su casa tienen ya los links, les dejé tres links para que puedan ver los videos y van leyendo el procedimiento. Lo que les estoy mostrando aquí es el procedimiento para realizar la determinación de toxicidad cuando utilizas a Daphnia magna, que era lo que les comentaba de las pulguitas de agua y los neonatos. Entonces vamos a ver. ¿Ya? ¿Me escuchan, maestra? Sí, maestra, ya. ¿Dónde está? De hecho, ya sale el relojito amenazador. Ay, no me digas. Ya Bueno, déjame ver cuánto queda. Podemos cambiar ahorita la llamada si quieres para que no te corte la Dice siguiente. que pronto. Sí, menos de 10 minutos. ¿Cambiamos de llamada, maestra? no, terminamos con este y ya, este video, para continuar al que sigue. Sí, maestra. Entonces, aquí, como les mostraba, chicos, ya verán ustedes con más calma ese video, pero se muestra cómo se realiza esa determinación de toxicidad con las Dafnias, y como les dice ahí, los neonatos, pues son pulguitas que tienen menos de 24 horas de haber nacido. Y ustedes vieron que se manejaban unas plaquitas. Esas no son microplacas de 96 pozos, pero sí son plaquitas de 30 pozos. Y ahí la muestra de agua que se utiliza pues es mucho menor, como se pueden dar cuenta. Y de ahí se van colocando las Dafnias y se va a ver cuando se inmovilizan, y entonces las tienen incubando también en una incubadora especial y las ponen a la luz para ver cuáles son las que ya no se están moviendo. Entonces el personal sí tiene que estar capacitado. Como es difícil realizar y se requiere de equipo especial en los laboratorios para hacer estas pruebas, yo les comentaba que no cualquiera lo hace. Entonces se proponen nuevas metodologías en donde se utilicen las bacterias para hacer estas determinaciones de toxicidad aguda. Y está muy padre, ¿verdad? Entonces se proponen a bacterias que puedan producir como parte de su actividad respiratoria algún compuesto luminiscente, como es aquí en este caso de Vibrio fischeri que hablábamos. Hay otras técnicas como microtox, que también les dejo ahí un video en el cual pueden ver cómo se realiza. Y en el caso de nuestro laboratorio, nosotros les enseñamos una metodología con una bacteria que va a ser aerobia estricta, que es Bacillus cereus. En el examen yo les preguntaba que qué microorganismo vamos a utilizar para realizar esta prueba. Y ese microorganismo es Bacillus cereus. ¿Qué características tienen los bacilos? ¿Quién me dice antes de que nos vayamos? Nos quedan como 5 minutos. Y ya después vamos a pasar a lo que se hace en la práctica. ¿Qué características tiene un bacillus?
Ya les dije. Generalmente largatos. Forman esporas. ¿Qué tipo de microorganismo es? ¿Gram positivo, gram negativo? Son gram positivos. Gran positivos. Son gram positivos, producen esporas y son aerobios estrictos, ¿no? Entonces aquí yo les pongo una imagen de unas colonias de Bacillus cereus y de una tinción de gram de Bacillus, en el cual se puede ver que están ahí las esporas. Esta metodología que nosotros les enseñamos en el laboratorio pues no está normada porque tiene algunos detalles, alguna deficiencia, como es esa que Bacillus produce esporas. La técnica en la que nosotros nos vamos a basar pues es la cuantificación de la actividad de una enzima, que va a ser la enzima deshidrogenasa. Tanto los humanos como las bacterias y como los peces y las dafnias, pues también van a tener una cadena respiratoria activa. Bueno, antes de irnos, aquí está otra imagencita de lo que les decía. Ahí están las dafnias, se va a ver en qué concentración de esa muestra de agua, pues están muriendo el 50% de esas dafnias. Y de ahí se va a hacer la determinación de esa concentración. Y aquí abajo podemos ver que se observa desde el punto de vista de Vibrio fischeri, donde se ve la bioluminiscencia, porque como producto final de la respiración, pues se produce esa sustancia luminosa, ¿no? Bueno, más bien ese efecto, y es lo que se va a medir, utilizando un equipo especial. Y les decía que nosotros nos vamos a enfocar en determinar que alguna de las enzimas importantes que tenemos en común, pues se ve afectada por esa sustancia tóxica. En el caso de la práctica de laboratorio, nosotros vamos a medir la actividad de las deshidrogenasas. ¿Y dónde está la deshidrogenasa? Pues está en la cadena respiratoria. Yo les decía hace un momento que la bacteria que vamos a utilizar es Bacillus cereus, tiene esa capacidad de respirar aeróbicamente, y vamos a utilizar un compuesto que va a ser un inhibidor competitivo. Ustedes o la mayoría ya está llevando bioquímica general, o eso espero, y ahorita ustedes me van a decir que es un inhibidor competitivo. Y como a veces se les olvida, también les anexé un video que me gustó, donde explica que es una inhibición competitiva y no competitiva, y que es un inhibidor y que es la actividad enzimática, porque lo que vamos a medir aquí es eso, la actividad enzimática, utilizando nuevamente un inhibidor competitivo que es el cloruro de trifenil tetrasolio, que el compuesto ahí se los presento, es el que está del lado izquierdo. Cuando lo utilizamos y se los damos a ustedes en el laboratorio es incoloro. Cuando este compuesto actúa ya como tal como en inhibidor competitivo, en esta enzima, en la deshidrogenasa, se va a reducir, va a captar un protoncito y al reducirse se va a poner de color rojito, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, esta es una imagen de cómo se ve la reacción antes y después. Y esa coloración o esa reducción del compuesto del cloruro de trifenil tetrasolio se mide al espectro. Lo vamos a medir a 480 nanómetros. Y ya con esos datos nosotros vamos a aplicar una fórmula que es el porcentaje de inhibición y vamos a ver si dejó de respirar nuestra bacteria o aumentó su actividad respiratoria. Es decir, si se estimuló o fue una inhibición de la actividad respiratoria. Pero nuevamente ahora ya no estamos viendo que se paralicen, porque las que se paralizaban eran las dafnias. En el caso de Vibrio fischeri, cuando lo utilizan, pues ahí se va a dejar de ver la luminosidad que es producto de la actividad respiratoria. Entonces es una reacción como que muy llamativa. En el caso de nuestro laboratorio, lo que nosotros estamos midiendo es la actividad respiratoria de la bacteria de Bacillus cereus, no el crecimiento, la actividad respiratoria, cuando agregamos un inhibidor competitivo que es el cloruro de trifenil tetrasolio, que cuando está oxidado es incoloro, y cuando ejerce esa función de inhibidor competitivo se va a reducir
y esa reducción nos da como producto una sal de color rojo que vamos a medir al espectro a 480 nanómetros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se han perdido? ¿No? Todo bien. No, profesor. Bueno, entonces vamos a dejarla hasta aquí para conectarnos nuevamente. Ya regresamos. Ok. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ya casi terminamos, no nos falta mucho. Creo que no, profesor. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Decíamos que, a ver, vamos a ver, que vamos a determinar la actividad respiratoria de esta bacteria que es Bacillus cereus, que es el microorganismo que nosotros vamos a ocupar para determinar esa toxicidad aguda en sus muestras de agua que recolectaron en las cascadas de Atlihuetzía. Entonces aquí les pongo, se ve muy bonita esta imagen de la cadena respiratoria que tiene diversos componentes, su deshidrogenasa, vamos a tener los demás componentes que van a generar al final la cadena transportadora de electrones donde se va a generar finalmente el ATP. No me quiero meter mucho en esto para que sus compañeros nos puedan explicar cuáles son los componentes. Dentro de ellos, pues ya saben ustedes que están los citocromos. ¿Ya están llevando bioquímica general o eso quiero pensar? A ver, díganme si no para platicar un poquito más de las enzimas y ver si nos da tiempo de poner el video. Porque sí tienen que entender pues cuál es la actividad enzimática, que es un sustrato, que es la enzima, y qué es la inhibición competitiva y no competitiva. Ya estamos llevando bioquímica. ¿Ya? ¿Y ya llegaron a este tema? ¿Ya lo revisaron? Sí, Ya. profesora. Sí. Bueno, entonces, para ya no detenerme, cuando nos toque el seminario, los compañeros nos van a explicar cómo funciona esta cadena respiratoria. Entonces nos van a decir cuáles son los componentes. Aquí la enzima que nosotros vamos a ponerle más atención es a la deshidrogenasa que está al inicio de la cadena respiratoria, que es en donde va a actuar ese inhibidor competitivo que vamos a agregar, que decíamos que es este que está aquí, el cloruro de trifenil tetrasolio. Entonces ese es nuestro inhibidor competitivo en nuestro experimento. Y tenemos que agregar pues otra sustancia que nos ayude a que pueda estar permeable esta membrana y este cloruro de trifenil tetrasolio pueda interactuar con la enzima.
Y dentro de ese reactivo que vamos a agregar está el dimetilsulfóxido, que es parte de los reactivos que vienen en el manual que vamos a colocar. Aparte de nuestra muestra y del bacillus. Aquí está una imagen de cómo es la actividad enzimática normal de esa deshidrogenasa. Tenemos el sustrato y tenemos la enzima. Entonces se lleva a cabo la reacción. El inhibidor competitivo va a tener una fórmula química similar a nuestro sustrato. Así que se va a unir, como ven ahí está en rosita, se va a unir, pero esta unión sí puede ser reversible. Ahí en el video que yo les dejo lo van a poder observar, entonces sí es reversible. ¿Qué sucede? Pues la actividad enzimática no se va a ver afectada, es decir, no va a dejar de llevar a cabo su función la enzima y sí vamos a poder medir su actividad. Aquí les voy a poner una grafiquita donde está y se ve muy bien, en este caso, en el caso del inhibidor competitivo, como la actividad enzimática pues es muy similar a la de la enzima normal, no se va a ver tan afectada, ahí se ve muy bien. Entonces, este inhibidor competitivo otra vez, que es el cloruro de trifeniltetrazolio, pues va a poder llevar a cabo su función de captar, le va a robar, ¿no?, esos protoncitos y se va a reducir y nos va a producir ese color rosadito. Y ese color rosadito yo ya lo voy a poder medir al espectro. Y si deja de respirar la bacteria, porque pues por ahí actúe la sustancia tóxica, ¿qué creen que suceda con la actividad enzimática? Disminuye. Disminuye, Es como si yo los empezara a ahorcar. Que no, pues ya este semestre mis alumnos no se acuerdan de las primeras prácticas que realizamos de agua. Ya, vamos a ahorcarlos, no hay que dejarlos respirar. Pues va a llegar un momento donde pues ya se mueren, ¿no? Ya quedaron sin oxígeno y entonces la actividad pues va a estar cercana ¿a qué? Al cero, ¿no? En caso contrario, si se estimula esa actividad, pues ¿qué puede suceder? Imagínense que los pongo a correr, están en una caminadora, ¿no? Bueno, empiezan caminando y después les voy aumentando la velocidad en la caminadora. Empiezan a correr y les aumento más la velocidad. ¿Qué sucede? Va a llegar un punto en el que ustedes ya no van a poder mantener el paso y se van a caer y se van a salir volando de la caminadora, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría con la enzima si le sucede eso? Se estimula su actividad y en el caso de las enzimas, pues podemos tener dos efectos. La inhibición, en donde ya no funcione la enzima, o ¿qué puede suceder? Que se estimule, pero ¿creen que la estimulación sea buena? O es como cuando consumen drogas, imagínense. Ustedes pueden ser muy tranquilos, ¿no? No hablan, son muy retraídos, no quieren participar porque les da pena, pero cuando consumen alguna droga, como por ejemplo el alcohol, pues ya se desinhiben, ¿no? Y empiezan a bailar y empiezan a platicar y todo. Hay una estimulación de su organismo, ¿no? Se vuelven más parlanchines, por ejemplo. Pero si aumentan la dosis de esa sustancia, ¿qué puede suceder? O sea, sí se estimuló la actividad, pero si aumentan la dosis, ¿qué pasa? Un desequilibrio puede ser hasta perjudicial. Puede ser perjudicial. Imagínense que aparte de consumir esa bebida alcohólica, pues se metió algunas de esas sustancias como el Red Bull o que estimulan el sistema nervioso, ¿no? Entonces pueden tener hasta un paro cardíaco. Lo mismo va a suceder con las enzimas. Si las estimulamos de más, ya pueden tener un efecto negativo, que puede ser un efecto tóxico, estimulante, o podemos tener un efecto de inhibición de la enzima. Puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, en esta práctica sí podemos tener valores positivos o negativos, de acuerdo a lo que nosotros vamos a obtener.
Ujú. Bueno, aquí les puse una imagen de lo que nosotros hacemos antes de la práctica. Los profesores tenemos que preparar el medio de cultivo para nuestro bacillus y nuestro bacillus tiene que tener por lo menos 18 horas de estar creciendo en nuestro medio. No lo podemos dejar más tiempo porque a veces a las 24 horas que sucede ya está esporulando nuestro bacillus. ¿Y creen que nos sirvan las esporas de los bacillus para hacer esta determinación? No. No. No, porque si ya está esporulado, pues ya no está la célula vegetativa y no hay cadena respiratoria. Y entonces, ¿qué puedo decir yo de esa sustancia tóxica? Pues nada, ¿verdad? Porque no sé si realmente ya no hay actividad enzimática de la deshidrogenasa por las esporas o porque realmente la sustancia que está ahí en esa muestra de agua le está causando algún efecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa sería una desventaja de esta metodología. Por eso no está dentro de las pruebas que se utilizan de manera rutinaria, pero sí nos puede ayudar a saber, ¿no?, qué está sucediendo, si hay o no un efecto de toxicidad en el agua. Ahorita, en la actualidad, pues ya hay muchas marcas que manejan las pruebas de microtox o la de Vibrio Fischeri. Los compañeros del seminario pues nos las van a presentar y les dejé los videos o está la metodología con Davnia. Y esas pruebas pues sí están normadas y se pueden utilizar. Pero este es un buen ejemplo para que ustedes practiquen y puedan ver si hay o no un efecto estimulante o inhibitorio sobre la actividad de la deshidrogenasa. Otra vez les repito, no es crecimiento, aquí no estamos viendo crecimiento, porque la prueba se va a realizar durante 1 hora. Por lo general, en esta práctica no hacen examen, lo hacemos al final o lo hacemos otro día, porque tenemos que llegar a montar la práctica rápido. Se tienen que agregar todos los reactivos, les damos las pipetas correspondientes, se les da un total de 9 tubos que están aquí y ahorita ustedes van a ir viendo su manual. No sé si también tengan la misma página, yo tengo la página 69, a ver, revisen si en la página 69 tienen el cuadro de la preparación de las series de trabajo que son las que vamos a ocupar para esta práctica. A ver, todos revisen su manual en la página 69. ¿Sí es esa? ¿O qué pasa? La 70, profesora. 70. Bueno, cambió. Yo aquí en mi manual viejito tengo el de 69. Bueno, entonces nosotros les damos un medio de crecimiento. Los compañeros que les toca este seminario nos van a decir que tiene ese medio de crecimiento. Y se van a preparar 3 series. Les vamos a dar un total de 9 tubos. Esos tubos van a estar estériles porque es una prueba que tenemos que montar en condiciones asépticas. Entonces ya tenemos su serie A, la serie B y la serie C. Cada una de esos tubitos se hace por triplicado. Por eso son 3 series. Primero se agrega el medio de crecimiento. Vean su manual, no se los quise poner aquí porque luego ya siento que se pierden. Y si lo tienen ahí en el manual van a checar. Se están agregando para la serie A 3.75 mililitros, para la serie B 2.75 y la C 2.7. ¿Por qué creen que agregamos medio de crecimiento? No le ponemos agua a nuestro medio, agua destilada estéril. ¿Por qué no le pondremos agua destilada estéril a nuestra serie de tubos? Para no diluir el contaminante. El contaminante no. ¿Bacilos creen que pueda estar ahí de forma vegetativa en el agua destilada estéril? Ahí, sin un medio de crecimiento, pueda funcionar bien su enzima, la deshidrogenasa. No, va a necesitar del medio. Necesita del medio, ¿verdad? Y me van a decir por qué. ¿Qué compuestos son los que tiene para que pueda funcionar la enzima? Acuérdense, ese medio que vamos a agregar de crecimiento no es como tal para que se divida la bacteria, sino para que pueda funcionar la enzima que tiene en la membrana. Acuérdense que la cadena respiratoria está en la membrana y me van a decir en cuál de las membranas porque tienen ciertas características las bacterias gram positivas y gram negativas. ¿En qué membrana va a estar
la cadena respiratoria, y se los voy a preguntar a los compañeros que les toca el seminario. Ajá. Bueno, después de que ya se agregaron esos 3.75, 2.75 y 2.7 mililitros a cada serie A, B y C, se va a agregar el dimetilsulfóxido. Yo les decía que aquí necesitamos en esa membranita que esté permeable para que pueda estar el inhibidor competitivo y pueda hacer su función. Ya les dije para qué sirve el dimetilsulfóxido. ¿Quién me recuerda? Hace rato se los comenté. Bueno, pues lo van a buscar entonces. ¿Para qué agregamos el dimetilsulfóxido? Que es el siguiente reactivo. Esto se tiene que hacer con mucho cuidado y siempre les ponemos mucho hincapié de cómo van agregando cada uno de los reactivos. En el caso de todas las series, se agregan 250 microlitros. Y después sigue la muestra. La muestra solamente se va a agregar en la serie número C, en la tercera serie. Ahí se agrega la muestra. Después ponemos el cloruro de trifeniltetrazolio. Tiene que ser en ese orden, siempre en ese orden. Y ese cloruro de trifeniltetrazolio es un reactivo que es fotosensible. No tengo yo fotos de los reactivos, pero siempre se los damos en un frasquito que está, que es un frasco ámbar o un frasco que tiene aluminio, y eso permite de que este reactivo pues no se vaya a degradar porque es fotosensible. Después todo esto se va a meter en un botecito y les pedimos una bolsa negra, porque como es un reactivo fotosensible, lo tenemos que cerrar, lo sellamos y se lleva a incubar a 37 grados centígrados durante 1 hora. Al pasar esa hora ya se le agrega el reactivo que es biftalato ácido clorhídrico y esta sesión se nos va muy rápido, no nos da tiempo de nada, casi platicamos, hacen su examen y ya tienen que estar bajando con sus 9 tubitos para inactivarlos con biftalato ácido clorhídrico. También el equipo que le toca dar este seminario nos va a decir para qué sirve ese biftalato ácido clorhídrico. Y por lo general, después de esta incubación, pues ya se cierran los tubitos y se dejan en esa bolsa negra para que no se pierda esa sal que se forma después de la actividad enzimática. ¿Y qué esperamos? Pues esto. Todas las series tienen que ser incoloras cuando las montamos. Y al final vamos a observar esa tonalidad de la sal de formazán que se genera, que es de una tonalidad más rosita. Esa tonalidad es la que vamos a medir a 480 nanómetros en la siguiente sesión. En el manual se nos recomienda que se centrifuguen las muestras. Por lo general no lo hacemos porque como las dejamos 2 sesiones o a veces hasta 1 semana, a la siguiente semana se hace la lectura, ya nada más se van a precipitar las células de los bacillus y queda suspendido esa sal de formazán que vamos a cuantificar en el espectro. Y vamos a aplicar una fórmula que es la del porcentaje de inhibición. Entonces, los compañeros que les toca este seminario nos van a explicar para qué sirve cada uno de los reactivos. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cómo se va a interpretar esta prueba? Vamos a poner rápidamente cuál es la fórmula porque ya casi terminé. Les decía que esta práctica para realizarla es muy sencilla, pero ya los resultados que obtenemos pues pueden ser tanto positivos o negativos. Del lado positivo va a ser una inhibición de la actividad enzimática y en el caso negativo vamos a tener una estimulación de la actividad enzimática, pero puede ser tóxico o puede ser no tóxico o ligeramente tóxico. Ahorita se los voy a poner. Déjenme ver dónde está. Aquí. Entonces, en su manual viene la fórmula. Entonces, decíamos que después de que ya se inactiva nuestra reacción, acuérdense que no es crecimiento, es la actividad enzimática. Ahora se va a ir al espectro a medir a 480 nanómetros, pues esa sal de formazán. Y tenemos una fórmula en el manual que dice que el porcentaje de inhibición es igual a la absorbancia de A menos B menos A menos C entre A menos B
y todo esto se multiplica por 100, porque el porcentaje de inhibición se va a expresar en porcentaje. Ajá, entonces vamos a ponerle aquí ya cerré la presentación, unos valores para que podamos hacer el cálculo. Entonces vamos a tener 3 series, la serie A, la serie B y la serie C. Ahora, en la serie A dice que es testigo de reactivos, no lleva muestra y tampoco lleva cultivo de bacillus. ¿Creen que ahí se genere color? ¿Que se genere la sal de formazán, sí o no? Se le llama testigo de reactivo. No. No. Aquí vamos a verificar que nuestros reactivos no estén contaminados. No vamos a tener ahí color. La serie B se llama testigo de células. No lleva muestra, pero sí lleva al Bacillus cereus. Entonces, ¿aquí qué debe de suceder? ¿Cómo se debe de poner el tubo de la serie B que es testigo de células? ¿Rosita? Sí. Sí, ¿verdad? Porque si no tenemos células vegetativas y hay esporas, ¿cómo se va a ver? Transparente. Y está mal nuestro experimento, entonces de esa manera verificamos. Y en el caso de la serie C, pues ya es el problema. Aquí, ¿qué posibilidades podemos tener? Que ya no haya color o que esté el color así clarito o que se ponga más intenso, que se estimule la enzima. Son las 3 posibilidades, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a calcular con la ecuación del porcentaje de inhibición. Entonces vamos a ver que tenemos serie A, serie B y serie C. Y van a tener ustedes valores. Por ejemplo, vamos a poner que para la serie A, que es el testigo de reactivos, tengan 0.008. Para la serie B, que es testigo de células, a lo mejor les da 215. Pero acuérdense que tienen 3 tubos. Los valores que yo les voy a dar le tienen que sacar el promedio. Y en el caso de la serie C, que nos haya dado 0.68. Esos son nuestros valores. Ahora vamos a sustituir en nuestra fórmula, que dice que el porcentaje de inhibición es igual a A menos B, que sería 0.008 menos 0.215. Eso menos A menos C, 0.008 menos C, que ya es nuestra muestra, 0.068, todo eso dividido entre ¿qué? A menos B, que es 0.008 menos 0.215. A ver, y esto se multiplica por 100. ¿Cuánto nos da? Háganlo. Profesora. 71.01. ¿Y ya lo multiplicaron por 100? ¿Qué pasó? ¿El por 100 es de toda la ecuación o nada más de la parte del No, denominador? No de todo. Una vez que ya hicieron la resta y la división, ya lo multiplicamos por 100. Como viene en su manual en la página 70. Sería 0.08. Ahí a ver. 0.008 menos 0.215, eso menos 0.008 menos 0.068, eso entre 0.008 menos 0.068. ¿Cuánto les da? Y ese resultado por 100. A mí me dio 71.01. A mí también, maestra. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo.
Entonces, aquí, ¿qué estamos observando? Una inhibición. Si les dio a los demás ese resultado, van a tener que aplicar la fórmula. No es complicado. Ya sea que lo hagan en partes o lo metan en su calculadora, pero sin que se vayan pues le tienen que poner todos los signos y los paréntesis para que les salga bien. ¿Sí les da ese resultado para poder borrar el pizarroncito? 71.01. ¿Positivo? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a interpretar ese resultado? Porque van a tener que hacer también la interpretación. La interpretación. Entonces, aquí tuvieron un valor de más 71.01. Y yo les puse una grafiquita. Hacia el lado derecho van a ser resultados positivos, es decir, que hay una inhibición. Profesora, ¿está compartiendo su pantalla? ¿Sí? ¿No se ve? Se ve negro. Ay, espérenme. Es otra página, ¿no? El celular. Sí, espérenme. Dejar de compartir. ¿Ya lo están viendo aquí? Ya se ve. Ya. ¿Ya? Ay, entonces, ¿no veían mi pizarrón cuando estábamos haciendo el cálculo o sí lo vieron? Nada más en la sustitución de la fórmula. Ay, ok. Bueno. Ahora, para la interpretación, les decía que del lado positivo, de este lado, vamos a tener una inhibición de la actividad enzimática. Una inhibición. De 0 a 5 es no tóxico. No tóxico. De 5 a 50, ligeramente tóxico, así lo vamos a interpretar. Y de 50 a 100 es tóxico. Pero es una inhibición de la actividad de la deshidrogenasa, que puede ser ligeramente tóxico o tóxico. Si nos dio 71.01, entonces, ¿cómo lo voy a reportar? Una inhibición, que sí hay una sustancia tóxica ahí, ¿verdad? ¿Cuál es? No sabemos, pero sí hay una inhibición. Y hay sustancias tóxicas en esa estación. Ahora, si me dan valores negativos, que tengamos menos 5, menos 50, menos 100, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que hay una estimulación, porque la actividad enzimática solamente la podemos inhibir al 100%, ¿verdad? No se puede inhibir más. Aquí vamos a tener una estimulación. Estimulación. Y esa estimulación de 0 a 5, pues también va a menos 5, es no tóxica. Y de aquí, de menos 5 a menos 50, ligeramente tóxica. Y de menos 50 hasta te puede dar menos 200, es tóxica. Un efecto tóxico, estimulante. Otra vez, aquí pueden tener tanto resultados positivos como negativos. Podemos ver una inhibición de la actividad enzimática, que van a tener valores positivos. Pueden ser no tóxicos, ligeramente tóxicos o tóxicos. Y una estimulación donde tengan los valores negativos va a ser una estimulación que puede ser no tóxica, ligeramente tóxica o a partir de menos 50 va a ser tóxica. Y con estos datos ustedes van a hacer una gráfica donde van a tener aquí el porcentaje de inhibición, perdón, aquí está. Aquí está el porcentaje de inhibición y aquí sus estaciones, que puede ser estación 1, estación 2, estación 3. Y podemos tener tanto valores positivos como valores negativos. Y ustedes van a interpretar. ¿Y qué sucede al final de cuentas? Si yo tengo un estimulante tóxico o una inhibición tóxica, de todas maneras va a haber sustancias ahí que están alterando ese ecosistema. Y tengo que investigar qué está sucediendo. Porque ese efecto tóxico está afectando a ese cuerpo de agua y puede afectar al humano o a los organismos que están ahí en ese cuerpo de agua. Y es una determinación
de toxicidad aguda que nos complementa lo que nosotros ya revisamos con el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, la temperatura, el pH y la cuantificación de las bacterias mesofílicas aerobias y las alguitas. Entonces, por lo general, y lo van a ver con los datos que ustedes trabajen en su reporte, pues sí hay sustancias tóxicas. Si yo quiero saber cuáles son esas sustancias tóxicas, pues me tengo que ir a una espectrometría de masas, a una cromatografía, para decir, bueno, dentro de las sustancias tóxicas que está cayendo en ese cuerpo de agua son tales. Pero la determinación de toxicidad nos indica que sí las hay y que tienen un efecto tóxico, y entonces por eso se disminuye la cantidad de bacterias mesofílicas aerobias y de algas en ese cuerpo, y sí se está viendo afectado. Esa sería, por ejemplo, una conclusión. Y hasta aquí no sé si tengan ustedes alguna duda, ya para terminar. No, profe. No, profesora. ¿No? Y les dejé unos videos para que ustedes lo revisen y chequen lo de la actividad enzimática y revisen las pruebas que existen. Y si encuentro otros, también se los voy a subir, porque este tema es interesante. Nosotros lo hacemos, pues todavía digamos que más, pues más tradicional, con nuestros tubitos, y vamos agregando el reactivo, incubamos 1 hora, inactivamos y medimos en el espectro. Pero cuando ustedes revisan los otros videos es exactamente lo mismo. El aparatito es un espectro y ya está diseñado para medir en ciertos intervalos de tiempo la absorbancia y determinar un valor de % de inhibición y de la actividad enzimática dependiendo de lo que se esté cuantificando. Y lo de las dafnias pues es mucho más tardado, porque pues ahí sí hay que ver cuáles se inmovilizan. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si quiere agregar algo más, maestro Trini o maestros. No, maestra, muy completo, muy bien. Algo que me falte, ¿no? No, Y maestras. ya, hasta aquí, chicos. Es una de las últimas prácticas y ya nada más nos faltan 2 y ya terminamos. Gracias. Muy bien, maestra. Bueno, chicos, pues yo con esta última práctica, pues ya prácticamente también terminé con ustedes. Me voy a apurar a darles sus calificaciones porque sé que les debo el primer parcial. Esta semana me apuro y ya se la subo para que puedan revisar y se pongan a estudiar. Y ya. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Bye. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Luego.